comenzar. Por favor, comparta pantalla. Ok, doctora. Hacer transmisión. Ok, me dice que estoy compartiendo ya. ¿Sí se puede ver las diapositivas? Sí. Ahí se ven más grandes. Sí, sí se ve. Siga. Ok. Ok, listo. Entonces yo voy a hablar sobre los indígenas de la costa, que son básicamente las nacionalidades Agua, Chachis, Epera y otra más, la Sáchila. Entonces, comenzando por lo que sería la nacionalidad Agua, que básicamente tiene un origen, por así decirlo, que en el mundo indígena existe una gran variedad de lo que sería mitos y leyendas, porque esta nacionalidad tiene varios mitos. Y son básicamente relatadas por los más sabios del pueblo. Esta tribu lo que hace es que no quiere perder conocimiento, hace que los sabios o los más viejos de la tribu compartan sus historias a los más jóvenes. Ya, básicamente dentro de ellas básicamente se puede encontrar el surgimiento de lo que sería la creación del mundo y su nacionalidad como tal. Podemos encontrar una de las mitologías de la nacionalidad Agua, que básicamente se dan como cuentos de la creación de ellos. Y se dice que en el principio básicamente no existía nada y ellos como tal nacieron de plantas, de una hierba básicamente salió Dios y el diablo. Y ellos habitaban solos en el mundo y pensaron que no era bueno estar solos como tal y crearon básicamente crearon como tal a los seres humanos. Y ahí fue cuando Dios creó la tierra y el diablo creó a las peñas. Y también existe otro relato donde los mayores cuentan cómo surge el agua, de la unión de una barbacha blanca y negra y nacen los aguas. Ya, lo que sería la población, cuentan aproximadamente con 21.000 habitantes, de los cuales alrededor 7.082 se encuentran en Ecuador. ¿Por qué? Porque la ubicación de esta como tal, la nacionalidad de Agua, está limitada al norte por Colombia, al sur por la parroquia de Lita, el cantón Ibarra de la provincia de Imbabura. Entonces, la mayoría de lo que sería la población Agua se encuentra también, en una parte se encuentra en Colombia como tal. Tienen una extensión, una superficie calculada entre todo que alcanza alrededor de 5.800 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.010 kilómetros cuadrados corresponden al territorio indígena Agua. El idioma hablan aguapit, que pertenece a la familia lingüística chibcha, que forma parte del dialecto maya de los sindahuas, que básicamente son de los provenientes de ellos. Ellos provienen de los sindahuas. En lo que se refiere a su cosmovisión y espiritualidad como tal, la cosmovisión del agua está basada en lo que sería la relación, a lo que sería el hombre, la naturaleza y los espíritus. Y también es necesario el respeto a cada uno de los espacios en el territorio que tienen que ver con el tiempo y los lugares donde pasan los espíritus y animales encargados de controlar el territorio. Ellos son muy espirituales y son muy respetuosos con respecto a los espíritus y sus creencias. El respeto a los diferentes espacios permite continuar el buen vivir dentro del Katsasu, que significa territorio grande como tal. En cuanto a las creencias religiosas de los aguas, esta tiene un rico, como ellos dicen, corpus de mitos y símbolos, a través de los cuales intentan como tal explicar su mundo, su entorno, lo que sería la jungla, que básicamente dicen que está poblada de espíritus que controlan sus vidas. Los aguas conciben que en su entorno está presente un ser sobrenatural y un mundo poblado de seres imaginarios físicamente similares a los indios, pero con poderes divinos. Y estos seres básicamente se encargan de velar por la vida de las personas y básicamente lo que sería regular y organizar el mundo de acuerdo a los valores que los aguas consideran importantes. En lo que respecta a su organización social como tal, la Federación de Centros Agua se constituyó en una asamblea general en aproximadamente 1986, el día no recuerdo, el 6 de octubre, si no me equivoco,
en la que participaron los delegados de los 12 centros aguas existentes en esa época. Desde esa fecha, esta nacionalidad básicamente elige a sus representantes en grandes asambleas, donde asistentes delegados de los 22 centros o comunidades que hacen hoy esta nacionalidad se presentan. Cada centro agua tiene básicamente su propio dirigente, los cuales trabajan en coordinación con los dirigentes de la federación, buscando ante todo la organización articulada de sus miembros. En lo que corresponde a lo que sería la vivienda agua tiene una arquitectura sencilla. Es un cuarto grande de forma rectangular asentada sobre 4 piedras grandes cuadradas, y básicamente toda la estructura está cubierta de hojas de bijao, que son básicamente hojas similares a las de plátano, por así decirlo, o incluso a las de plátano. La diferencia está en que estas son hojas más grandes. Las hojas de bijao son hojas mucho más grandes que las de plátano. Ya, en el interior de la vivienda está dividido por 2 partes. La primera, a un extremo tenemos lo que sería la cocina, el lugar donde se reúne la familia para transmitir oralmente cuentos, leyendas, mitos, historias, etc. Y 2, el espacio restante que se lo determina para el descanso de la familia, o lo que podemos llamar el dormitorio como tal. Ya, a lo que se refiere a la vestimenta, como tenemos, los hombres de estas tribus suelen vestirse con un lienzo que es alargado y sin botones, el cual siempre es de color blanco. Esta prenda cuenta con un recubrimiento específicamente en la zona pectoral, un descubrimiento en la zona pectoral del cual se aprecia un cuello alto. En muchos casos llevan un pantalón corto hecho con la majagua y que tiene una medida exacta hasta las rodillas. Y lo que sería la mujer, a diferencia del hombre, las mujeres de estas tribus visten de una manera más colorida. Usan una bayeta de color azul que cruza entre sus hombros, y lo que hace es que tapa su espalda y su seno. Y con respecto a la parte inferior, suele estar cubierta por una bayeta de color roja que le cubre desde la cintura hasta los pies, aunque en este caso sería azul. En lo que se refiere a sus costumbres, ellos tienen una costumbre musical como tal, ya que los instrumentos musicales más importantes son la marimba y diferentes tipos de tambores que ellos mismos los hacen, o sea, forman parte de su cultura y de su arquitectura como tal. Y también muestran influencia afroamericana ellos, aunque cada uno se basa solo en un conjunto de notas. Entre costumbres también tienen distintas ceremonias, como la que sería honrar a los ancestros, las vigilias y la celebración de los funerales, que básicamente son ceremonias muy importantes, celebrar a los muertos. A pesar de la influencia de la iglesia, las creencias tradicionales todavía básicamente dominan en esta ocasión. A ver, gastronomía. En la gastronomía, la nacionalidad de agua se alimentan básicamente de todos los productos que cultivan. También realizan pesca y caza en sus territorios. Sin embargo, su dieta diaria basa en lo que sería plátano, yuca, que se sirven en las fiestas tradicionales de sus propias comunidades. Los alimentos que se consumen también dentro de la casa serían la carne de chancho, la gallina, la vaca, el guatuso y el conejo, además de beber el guarapo y la chicha como tal. En su economía, ya había dicho que en la gastronomía ingieren lo que cultivan, pero básicamente la economía lo que hacen es que practican la horticultura rotativa con tumba y sin quema. Y los cultivos más frecuentes que ellos dan, o sea, que ellos realizan, básicamente son el maíz, el plátano, el frijol y la caña de azúcar. Y cultivan las tierras, cultivan lo que serían tierras bajas y cazan en las tierras altas, donde se conservan los bosques. Entre los animales más cazados por esta tribu, por los aguas, están lo que serían las zarigüeyas, varios roedores, ardillas, el ratón de monte, que también se le denomina puyoso, y el armadillo. Y practican también pesca, captura de cangrejos, guaña. El guaña es un tipo de pez. Y la recolección de frutos silvestres, larvas e insectos como el cuso del plátano. Y dentro de las artesanías de esta tribu,
cuentan con lo que sería la elaboración de sus propios instrumentos, que aprovechan la riqueza natural que tiene sus territorios para elaborar la marimba, lo que sería el bombo y la flauta. Y actualmente se han adoptado de otras culturas instrumentos que a la hora de producir música toman un sonido propio de esta nacionalidad. Ok, la nacionalidad chachi. Vaya resumiendo porque son 3 nacionalidades más. Entonces intente resumir un poquito para que le alcance a decir todo. Ah, no, si usted quiere lo resumo un poquito más. No, para que alcance más que nada. Ok. Listo, doctora. Ok, ya, la nacionalidad chachi. Ya, dentro del origen de la nacionalidad chachi, de acuerdo a la tradición chachi, el origen geográfico de este pueblo básicamente se sitúa en la sierra cercana de Ibarra, época próxima a la llegada de los españoles, que se trasladaron a lo que ahora es conocido como Pueblo Viejo, en la zona de la montaña donde básicamente discurre el río Santiago. Y las razones para esta migración, según diversas investigaciones, serían básicamente el miedo a lo que serían los invasores españoles. La mayoría, esa es una de las razones por las que la mayoría de los pueblos migraron en esa época. Lo que corresponde a su organización sociopolítica, el núcleo organizacional fundamental de esta nacionalidad, básicamente la familia, amplia, está integrado por los abuelos, padres, hijos, yernos, nietos y nueras. Ya, estas familias que básicamente son influenciadas por el Uñi, que básicamente sería el gobernador que hace de autoridad de la comunidad. Así como la nacionalidad de Agua y de Peras eligen sus autoridades en las asambleas generales. En lo que sería ubicación geográfica de esta nacionalidad, se encuentra a lo largo de la provincia de Esmeraldas, en especial en las zonas selváticas de la provincia, lo que sería al norte de los cantones de San Lorenzo y el Alfaro. En el idioma, habla un idioma denominado Chapala. Chapala, básicamente su población es aproximadamente 8.040 habitantes, organizados en lo que serían 46 centros, que están dispersos a lo largo de todo su territorio. Como podemos ver en su vestimenta, que acostumbra a la mayoría de los hombres y mujeres, es de tipo occidental y no se diferencia significativamente del usado por los campesinos esmeraldeños como tal. Si pueden ver, es muy común de esmeraldas. Unos pocos hombres de edad avanzada utilizan todavía el camisón tradicional que, que es muy largo y suele llegar hasta las rodillas, combinado con un pantalón y botas de caucho o zapatos como tal. Contadas mujeres llevan lo que sería una falda de color brillante, lo que sería el torso desnudo, que ya no suelen usar el torso desnudo, antes sí, y collares de Shakira. Ya, la cosmovisión. En la cosmovisión del grupo étnico Chachi, tenemos que ellos dividen el mundo básicamente en 3 planos diferentes con las mismas dimensiones. El mundo inferior, el mundo medio y el mundo superior. El mundo inferior, que se encuentra sostenido en la palma de la mano de un ser gigantesco, en el que viven espíritus y básicamente donde el sol y la luna se mueven del poniente al oriente. El mundo intermedio es en el que viven los humanos, y el mundo superior, que carece de ríos y mar, por lo que es una zona seca y habitan los seres de los que nada se conoce. En la economía tradicionalmente vivían y viven de agricultura, caza y pesca. Se basan principalmente en la agricultura, con cultivos dedicados expresamente para el mercado de maíz, trigo, y a la caza y a la pesca. Son comerciantes de madera, muy importante. Se han hecho actualmente comerciantes de madera y artesanías hechas a base de bejucos, lianas y fibras vegetales. Y entre sus costumbres tradicionales mantienen la de no enterrar a sus muertos, a los que recubren con grandes hojas y dejan a la luz del sol. Gastronomía. La alimentación de los chachis, y la que más les gusta, es el plátano, la yuca, el carne de monte, los peces y los hongos, además de las frutas silvestres del propio lugar. Para los chachis, la fuente de salud está en la alimentación diaria. En lo que es jerarquía, la autoridad tradicional es el Uñi, que también es el gobernante de las autoridades hereditarias. Como podemos ver en la vivienda, la que está al fondo, está construida de postes de chonta y guadúa, hojas que básicamente, hojas de paja de toquilla o lisán, y lo que sería bejucos de monte. La casa no tiene pared y ellos viven con ventilación pura.
Básicamente tienen espacio seleccionado para cada actividad familiar, la cocina, la sala y el dormitorio. La casa básicamente tiene una altura de 3 metros y las otras dimensiones dependen del número de integrantes de cada familia. Lo que se refiere, por último, a las artesanías, dentro de las comunidades existen lo que sería fabricación y confección de artesanías que con el paso de años básicamente fortalecen con la participación de las mujeres, que sería artesanías como la cestería, tejido de lana, cestería hecho de paja toquilla, rampira o piquigua, sí, piquigua, y lanzas, bisutería y pintura facial. Ya, la nacionalidad epera. De esta yo no había escuchado mucho en realidad, más que todo solo había escuchado de las otras. Entonces esta sí me puse a leer un poquito más. Ya, ya hasta tenemos que el origen, que incluso en el origen dice que básicamente existe muy poca información de esta comunidad, producto que el proceso de aculturación al cual fue sometido en el año 1964, los despojaron de su cultura a la mayoría de la tribu. Estas etnias emigraron al Ecuador y eran originarias del país de Colombia, específicamente lo que sería el Valle Cauca. Básicamente la historia dice que en el año 1964 los eperas se vieron básicamente la necesidad de alejarse de manera radical de su tierra colombiana. Esto produjo a producto de las grandes amenazas y básicamente maltrato que habían en su entorno. De esta manera migraron hacia el Ecuador en busca de una mejor vida y es así como se establecieron en diferentes zonas de la costa ecuatoriana. En la lengua hablan siapede o epena, que también se denomina, que significa voz de caña brava, y el castellano como su segunda lengua. Son bilingües. Ya, en la población, en Ecuador los eperas son un grupo relativamente pequeño, su población es aproximadamente 250 personas, y muy pequeño, 250 personas, después de que algunas familias han regresado a Colombia como tal. La ubicación, como tal, la nacionalidad epera se ubica en la parte norte, lo que sería la provincia de Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro, en las parroquias del Borbón, como tal. En lo que es su organización social, la base de la organización social constituyen las familias ampliadas, hasta 25 personas. El liderazgo se mantiene sobre la base del linaje mítico, histórico, que ha venido en un liderazgo parentelar. O sea, básicamente el padre de la casa es el que tiene dentro de la casa el mayor liderazgo, o sea, el mayor... es el líder como tal. Ya, actualmente se encuentran en aprobación en el Estatuto Jurídico de la Nacionalidad, el mismo que básicamente normará su vida política y jurídica. Ok, en la cosmovisión, todo el conocimiento en la comunidad de Pera se expresa en dos mundos espaciales definidos, básicamente por la cultura. El mundo etéreo y el mundo del Hay, que básicamente es de los espíritus o de la sombra, y el mundo físico, que básicamente es el ecosistema donde la sociedad se desenvuelve. Dentro de sus costumbres, para estos aborígenes la mayoría de sus costumbres básicamente están unidas a trabajar conjuntamente con su comunidad, toman mucho en cuenta lo que sería el tema de las familias, a su vez se encargan básicamente de crear y fomentar buenos valores para cada uno de los integrantes de su etnia. En el caso de costumbres y tradiciones más significativas que poseen los epera como tal, es que suelen casarse muy jóvenes, desde los 12 hasta los 15 años de edad. Para este grupo de aborígenes la familia es algo sagrado y les garantiza que sigan con el flujo de la descendencia. Su economía se basa en la agricultura de pequeñas fincas familiares, en recolección de lo que sería pesca y caza para el autoconsumo, más enfocada hacia el mercado. Está la artesanía, principalmente la cestería, que la mayoría de los pueblos se dedican a la cestería principalmente. Además existe un buen número de personas que trabajan como asalariados en grandes fincas agrícolas de la zona y en empresas madereras. En sus viviendas, esta vivienda, conocida tradicionalmente como tambo, consiste básicamente en un armazón de madera de la planta circular o rectangular, construida sobre pilotes a una altura de 1.5 metros, o básicamente 2 metros también, sobre el nivel del suelo, con un techo cónico y hojas de palma. A esto básicamente también se le conoce como kiosco, de una cierta manera. La mayoría de las veces los tambos no tienen paredes al exterior ni divisiones internas, o el piso se hace de estrellitas de palma.
Ya, en lo que refiere a su vestimenta se ha visto influenciada por la cultura occidental y actualmente visten como campesinos con ropa liviana. Actualmente. Anteriormente se utilizaba una damagua, que es la corteza de los árboles que se golpeaba para suavizar su textura, y luego se elaboraba una especie de camisón para los hombres y una falda para las mujeres. En su artesanía, los esperas son hábiles artesanos, eh, tejiendo canastas, que básicamente son su mayor pieza de arte. Eh, También realizan esculturas talladas. Los esperas fabrican como tal diferentes tipos de accesorios, pulseras, collares y pendientes también. Y el collar más importante que tienen es el okama, que es básicamente un collar que es usado por las mujeres, que le da distinción a la mujer que lo lleva. Y por último, la nacionalidad de los Áchilas. Ya, perdón. Dentro de lo que sería la nacionalidad de los Áchilas, la ciudad más grande del cantón es Santo Domingo de los Colorados. Básicamente se lo conoce también como los Colorados, a los Áchilas. Y recibió su nombre por estos grupos étnicos. La mayoría de los ecuatorianos consideran a los chamanes de los poseedores de secretos de la selva tropical de los Áchilas y de poderes curativos que sanarían siempre que la medicina occidental hubiera fallado. O sea, estos son considerados también como curanderos. En su mayor parte, esta leyenda del país fue generada por la fama de un integrante de los Áchiles, un jefe tribal de los Áchiles que dirigió su tribu en los años 50 y 60. Ya, lo que sería su población, según el último censo, su población alcanzaba los 2.956 habitantes, agrupados en 8 comunidades distintas. El idioma que ellos hablan es el Safiki, que quiere decir verdadera palabra. Dentro de su ubicación, la gente de Sáchila está ubicada cerca de la base de la cordillera de los Andes. La provincia tiene un área de superficie de 3.857 kilómetros cuadrados y una altura de 600 metros, no, sí, una altura de 600 metros. Y se encuentra a 120 kilómetros del Océano Pacífico. Dentro de sus costumbres, los pueblos Sáchila suelen mantener vivas costumbres y como tal tradiciones. Estos aborígenes suelen realizar fiestas muy comunes para ellos denominadas Kasama, que es una única fiesta que celebran a los miembros de la etnia Sáchila. En el idioma Safiki, casa significa ma, o sea, día, entonces Kasama es el inicio de un nuevo día o nuevo año. En las viviendas, en lo que respecta a las viviendas de los Sáchilas, hay que precisar en un primer lugar que dentro de esta sociedad se ve la tendencia a la construcción de 2 aguas. Esto quiere decir que la vivienda se llevará a cabo en su mayoría en un ambiente rectangular, por lo general a las medidas correspondientes de 13 por 7. 13 metros de largo por 7 de ancho. Y creo que eran 5 de altura. Como otra de las características de la vivienda, hay que precisar básicamente que la parte exterior, o sea, el armazón como tal, se encuentra sostenida por pilares redondos, que se conocen como tutangas. Estos pilares están hechos de una palmera de consistencia muy dura e irrompible. Que tiene un nombre, pero no lo recuerdo. Dentro de la etnia, una de las viviendas más comunes es el cumbrero, que básicamente este espacio está cubierto de hojas y se sostiene a partir de lo que sería de las soleras. Ya, lo que sería la cosmovisión tienen 3 tipos de cosmovisión: la preincaica, la incaica y la colonial. La preincaica, los antepasados de los Áchiles adoraban al sol, a lo que sería la luna y a los astros, y a ciertos elementos de la naturaleza como las cascadas, las montañas, los ríos, y también, al igual, muchos animales, en especial a las serpientes, al jaguar, al águila, a animales a los que consideraban como tal poderosos, o a las que atribuían como tal poderes sobrenaturales. Ya en la cosmovisión incaica, con la llegada de la conquista de los incas, estos admiraron la religión de los ancestros de los Áchilas, manteniéndolas distintas. Y la colonial, con la llegada de los españoles, que ya colonial, y su posterior conquista, los misioneros fueron quienes introdujeron el catolicismo entre los indígenas, para lo cual aprovecharon ciertas similitudes con la región pagana de los Áchilas para inculcar palabras de la Biblia. La organización social. Las comunas, que son uniones de las familias nucleares con vínculos de consanguinidad y afinidad,
patrilineales se constituyen en los núcleos de cooperación y ayuda mutua. En la economía, la agricultura es la principal actividad económica de las 7 comunidades que tiene la nacionalidad sáchila. El 60% de la población, y corresponde a unos 2.000 sáchilas, se dedican a la producción de plátano, yuca, orito, cacao, caña de azúcar y lo que serían frutas tropicales. Y lo que sería la vestimenta, como parte importante de su presentación, el tocado de cabello es original al extremo. O sea, y exclusivamente el de los hombres, ya que aún se rasuran el pelo por la parte posterior y lateral hasta que llega una corona, teniendo cuidado de dejar la parte superior como tal. El pelo muy largo, al que hacen caer hacia adelante de manera como un casco o visera, modelada con achote. Por eso se les conoce como los colorados, tienen el pelo rojo pintado con achote, quedando de el cabello del color rojo. El hombre sáchila se acompaña del cabello pintado con una pequeña corona de algodón de forma circular y se la pone sobre el cuero cabelludo, sobre el cabello, como tal. Ya, el vestuario tradicional del hombre consiste en una faldilla, o conocido también como taparrabos, de color azul y blanco, que se envuelve en las piernas de la cintura por abajo, dejando siempre en la parte delante una abertura para facilitar básicamente los movimientos al caminar. Algunos hombres utilizan un gran pañuelo que se denomina nanun panu, que se pone en el hombro izquierdo. Ya, y la vestimenta de la mujer sáchila es sencilla y acorde básicamente a lo que serían las necesidades cotidianas. Consiste en una faldilla de colores como el amarillo, rojo, azul, blanco o tomate, y básicamente no usan faja para ceñir su cintura. La espalda y anudada al cuello llevan lo que sería una ligera tela de colores. Dentro de su alimentación, depende de su agricultura, la caza y el pesca. Y su agricultura, su gastronomía, tenemos el pandado, que es un platillo cotidiano. Y ahí pueden ver una fotita. Ya, y lo que sería por último la religión. En la religión de los sáchilas cabe destacar que todas las creencias de ellos están basadas en los que serían deidades o dioses celestiales. Como al principio miraban a los astros y todo eso. Entonces se les ha quedado un poco esa parte. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, hemos terminado con los indígenas de la costa. Nos faltaría la presentación del compañero Velázquez, que serían los indígenas de la sierra, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, no sé qué pasa con él. De cualquier manera... no, es que él no está conectado. Sí, sé que no está conectado, pero de cualquier manera, pues tenemos que seguir avanzando en el programa. Bueno, los indígenas de la sierra, ustedes saben, son los quichua. Es la nacionalidad quichua, que tiene 17 pueblos en la sierra. Y bueno, que pasaron la invasión de los incas y la conquista de los españoles. Entonces, tienen una cultura y una identidad que se basa en eso, en esos dos hechos históricos. Algunos de esos pueblos pues fueron sometidos, la mayoría fueron sometidos, otros se resistieron a los incas, como por ejemplo los puruáes de Riobamba, de Chimborazo. En la conquista española pues se introdujeron algunas enfermedades y hubo también esclavitud, prácticamente servilismo, esclavitud, y fueron despojados de las tierras ancestrales, ¿no? Entonces tuvieron que irse a las alturas, a las zonas más altas, y fue después de algunas luchas, porque dentro de los pueblos de la sierra pues se ven que ha habido alzamiento, ha habido luchas, y en los años 60, cuando hubo la reforma agraria, pues ellos lograron tener propiedad de la tierra, lo que se llama el guasipungo, y propiedad de la tierra, y también una organización social en comunidades, pero realmente pues no consiguieron toda la tierra que tenían en un principio. Estos indígenas han conservado muchas tradiciones mezcladas
con las dos conquistas, o sea, las tradiciones de los incas, las tradiciones de los españoles y también sus tradiciones ancestrales. Entonces cada uno de estos pueblos pues tiene su propia identidad y sus costumbres. Algunos están muy aculturizados, por ejemplo los Quituscaras, que están en el distrito metropolitano, pues ya han perdido la lengua, han perdido su manera de vestir, precisamente por la cercanía a la población mestiza, que es la mayoritaria, ¿no? Bueno, esto en rasgos muy generales. Ojalá que el compañero pues, pueda indicarles algunas otras cosas. Ustedes, esto quizá los quichuas son la nacionalidad que más se conoce, porque es la más abundante en número en el Ecuador. Pero de cualquier manera, lo que nosotros queremos representar con toda esta investigación que ustedes han hecho de la diversidad cultural ecuatoriana, queremos representar más que nada las diferentes culturas que hay, diferentes nacionalidades, diferentes pueblos que le dan una identidad particular a cada uno de ellos. Y bueno, y es de destacar que a pesar de esa gran diversidad, el ecuatoriano también es, independientemente de que pertenezca a una nacionalidad o a un pueblo, o montubio, afrodescendiente, mestizo, indígena, también tiene una identidad que es reconocida por fuera del país. O sea, cuando se dice soy ecuatoriano, pues hay una serie de características que le define al ecuatoriano como tal. Y bueno, entre esas características, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué características cree que hay en los ecuatorianos que les definen? Sobre todo los migrantes, que es cuando se puede ver el ecuatoriano al lado del colombiano, al lado del mexicano, al lado de otras nacionalidades, ya a nivel de trabajo, de vida, de todo. ¿Qué creen ustedes que define la identidad ecuatoriana como tal, independientemente de la diversidad cultural que existe, ¿no? ¿Cuáles creen que son los rasgos culturales más interesantes de los ecuatorianos? O que les hacen ser lo que son. No O sé. sea, no, o sea, entre los ecuatorianos, no sé, yo, no, yo tengo dos amigos que viven en Estados Unidos, pues, pero ellos siempre han vivido allá, pues. Entonces ellos dicen que cuando conocieron un ecuatoriano acá y cuando fue un ecuatoriano para allá, o sea, se caracteriza bastante por la forma en la que hablan y por sus rasgos faciales también. O sea, que se denota bastante que es de Ecuador. ¿Algo más? A ver, ¿qué me dicen los demás sobre esto? A ver, ¿qué rasgos, qué características identifican al ecuatoriano como tal? La amabilidad, la hospitalidad, el acento. Eso podría ser también. Sí. Bueno, eso es muy interesante. La amabilidad es un hecho. La hospitalidad también es otra de las características. ¿Qué más? Más que todo, doctora, bueno, en lo que yo he visto en comunidades latinas en Estados Unidos, a los ecuatorianos se los reconoce más, bueno, en parte por la hospitalidad, eh, esa fraternidad que hay entre los compatriotas y de otros latinoamericanos, que no es tanta como la del colombiano. Al ecuatoriano más se lo conoce en comunidades latinas extranjeras, primero por el acento y más que todo por la gastronomía, porque en realidad compartimos rasgos muy similares a otros países. Físicamente, como analizando por el físico, como que no es difícil sacar un ecuatoriano. Hay países que tienen su carga genética más concentrada, por decirlo así, que eso sí se los puede sacar por físico, por ejemplo, los bolivianos, algunos peruanos, pero
Eso es lo que yo podría acotar y eso es lo que yo he visto en Ajá. otros países. Bueno, también yo les puedo decir lo que a mí me impactó. Yo soy extranjera y lo que a mí me impactó cuando yo llegué a Ecuador, algunas cosas. Por ejemplo, eso, la amabilidad, la hospitalidad, el sentido comunitario, porque eso, bueno, es heredado se llevan los genes ya, el sentido comunitario, por ejemplo, el hecho, los mestizos hacen mingas también, o sea, tienen ese espíritu comunitario, menos en la costa que en la sierra hay más espíritu comunitario, más solidaridad, pero también en la costa la gente es muy solidaria con los demás, en todos los estratos sociales, incluso en los estratos pobres se ve más esa solidaridad, porque la gente, aunque no tenga, a alguien le pasa alguna eventualidad y rápidamente pues hacen rifas, hacen cualquier cosa para ayudarlos. Ese espíritu de solidaridad y comunitario no se ve en el primer mundo, que ya la gente es muy individualista. Aquí también la cuestión familiar de las familias ampliada también todavía existe. No, en Europa y en América pues son las familias nucleares y punto, padres, hijos y ya. En cambio en el Ecuador pues todavía hay esas familias ampliadas, esas redes de parentesco y redes familiares. También la gente, el pueblo ecuatoriano es muy religioso, de cualquier religión, pero es muy religioso, conserva las costumbres. Bueno, se les reconocen, por lo menos en Europa, se les reconocen por ser muy trabajadores, a diferencia de otras nacionalidades también americanas. Dicen, no, es ecuatoriano, es muy trabajador. También yo he visto también que las personas son muy orgullosas de su origen, no se avergüenzan de su origen. Si es indígena, si es afrodescendiente, o si es mestizo, pues soy ecuatoriano. O sea, como que tienen el orgullo de su nacionalidad, ¿no? También, pues, es un pueblo de paz. Yo lo veo que Ecuador es un pueblo de paz y que básicamente, pues, a pesar de que ha pasado muchísimas invasiones y colonizaciones, ha persistido, o sea, con su resistencia, ha persistido en sus costumbres, sus tradiciones, porque es un pueblo de paz, o sea, no han ido a la guerra, no han resistido con las armas, sino con otras, diríamos, con otras habilidades, ¿no? Bueno, eso sería, también hay cosas negativas como la hora ecuatoriana, que ya, bueno, las nuevas generaciones ya no tienen esa, pero ha quedado como un estigma de el ecuatoriano es impuntual. Es una realidad, pero bueno, eso se va superando. Entonces, quiere decir que a pesar de esa gran diversidad, pues el ecuatoriano se identifica como ecuatoriano, a pesar de ser una nación tan pequeña que le han arrancado trozos Colombia, Perú, pero tiene su propia personalidad y bueno, ojalá pues, yo quiero mucho el Ecuador, llevo muchos años en el Ecuador y espero lo mejor del Ecuador, pero lo malo es que estamos gobernados a veces por gente inescrupulosa que no quiere el progreso de la nación, ¿no? Pero merece la pena vivir aquí por su gran diversidad ecológica y por su gente también, ¿no? Bueno, entonces hemos visto esta diversidad. Y el próximo día, ¿qué vamos a hacer? El próximo día vamos a hacer yo les voy a mandar una tarea, ustedes van a identificar ahí rasgos culturales, y vamos bueno, si viene el compañero Velázquez, expondrá él lo que le falta, y vamos a tener tiempo también de revisar la tarea que ustedes han hecho. Entonces, con eso ya cerraremos la primera unidad
y yo no sé si, bueno, sí, nos queda una semana más de diciembre. Ahí comenzaremos la parte de la medicina tradicional, alternativa y complementaria. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora vamos bien en el programa y yo les mandaré la tarea para que ustedes puedan terminarla. Muchísimas gracias, y si tienen la oportunidad de avisar al compañero, por favor, yo quiero que todos salga bien de esta materia, que no tengan problema. Entonces, por favor, que se interese una hora a la semana. Sería interesante que él también asista y pueda completar su materia sin problema. Si ustedes tienen la oportunidad, sería bueno que lo puedan avisar. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo día. A usted, doctora, gracias por su tiempo. A usted, doctor, hasta luego. Hasta luego.